Pérez. Teléfono 451-2882. Aquí comienza su programa favorito, Las Voces del Transporte, especializado en todas las modalidades y servicios afines. Una mirada humana, un espacio de encuentro para los actores del transporte. Dirigen Luis Fernando Ospina Rúa y Luis Carlos Caramillo García, y con el apoyo profesional de Diana Isabel Fonseca Vélez, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Escúchanos todos los sábados de 12:30 del mediodía a 1:30 de la tarde por La Voz de la Raza 1200 AM, y síguenos en Twitter y en Facebook. Nuestro correo electrónico es lasvocesdeltransporte@gmail.com. Aquí comienza su programa favorito, Las Voces del Transporte. Buenas tardes, oyentes de La Voz de la Raza, en el programa favorito de ustedes, los sábados, que creemos que es Voces del Transporte. Estamos bañados de información para ustedes en el día de hoy, con motivo de la culminación del Encuentro Nacional de Transporte de Pasajeros. Encuentro Nacional de Transporte de Pasajeros urbano más intermunicipal y especial, en una alianza con la ANDI. Este evento se realizó en el Palacio de Exposiciones Pabellón Rojo, y tuvo con la asistencia de unos personajes muy importantes. Doctor Luis Fernando, buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes a toda nuestra hosta de audiencia. Pueden comunicarse con nosotros al 604-1240, 604-1241, y a la cual podemos responder las inquietudes sobre transporte, movilidad, transporte de carga, pasajeros, tránsito, todo lo que tenga que ver con el tema de movilidad y con las diferentes dinámicas del transporte. Un evento muy interesante que mandó un mensaje de unidad la Cámara de Transporte de la ANDI, que es el gremio más importante de empresarios del país, con la Corporación de Transportadores Urbanos, y también estuvo el transporte especial. O sea que esas modalidades que mueven los pasajeros, tanto urbano, intermunicipal como especiales, se integraron para hacer un gran evento, y yo creo que es un mensaje que se manda de unidad para el sector. Estuvo pues conferencias internacionales, hubo representantes de todo el país y hubo una gran muestra comercial. Vamos a escuchar la presentación del señor viceministro, que estuvo en representación del gobierno nacional en este gran evento. Nicolás Estupiñán Aldana. Sí. Viceministro, ¿cuál fue el balance de este gran evento? Bueno, yo creo que el balance es muy positivo. Realmente todos nosotros, desde los distintos actores, sector privado, sector público, actores del orden nacional, del orden local, hemos hecho distintos análisis para poder determinar cuál es el problema que tiene en este momento la política pública que se hemos desarrollado durante los últimos 12, 15 años nos ha permitido tener hoy una mejor movilidad, una movilidad más limpia, una movilidad más segura, que tiene muchísimos problemas institucionales, financieros y jurídicos que tenemos que corregir, y en eso vamos nosotros a trabajar con apoyo del Legislativo, de la Comisión Sexta y en particular del senador Prieto. Frente al tema de transporte de carga que se presentó en el paro y ya se dio resolución al decreto de la reforma del 2022, ¿cuál es su posición? Bueno, reformamos un decreto que trata de los distintos componentes de la libertad vigilada, profundizamos el modelo, estamos integrando a todos los actores de la cadena, metemos a los generadores para que nos cuenten cuál es su posición, cuál es su estructura de costos, y de nuevo mejoramos las herramientas para poder tener mayor poder sobre la libertad vigilada. Viceministro, muchas gracias. Muchas gracias. El viceministro, que es la autoridad competente en delegación de la ministra, la doctora Cecilia, vino, estuvo presente y habló de temas como el tema del transporte masivo, que era un tema complejo, que en este momento se discutió en el evento, porque hay dificultades de la estructuración económica de los proyectos que operan a nivel nacional. También tocó el tema del transporte de carga, que fue resultado del tema del paro, en la cual se modificó el decreto 2092, que habla de la libertad vigilada. Entonces lo que se está buscando, y la filosofía es que ese decreto que sale nuevo, que se consultan los costos operativos del transporte para poder manejar el tema de
de las tarifas. Este encuentro contó con una agenda académica de primer nivel. Fue un gran espacio porque presentó experiencias internacionales exitosas que invitaron a las empresas locales a adoptar estrategias de competencia, al igual que casos de éxito en el tratamiento de problemas comunes a los mercados latinoamericanos, como es el crecimiento de la informalidad y la ilegalidad, tema que se trató también abundantemente y se presentaron algunas soluciones. Y este evento también tuvo su escenario para explorar académicamente los retos internacionales, institucionales, empresariales y para la infraestructura que supone la consolidación de la integración de los modos de transporte público. Me causó pues impresión bastante la conferencia del francés, doctor Luis Fernando, excelente y un gran conocimiento y yo creo que es para seguirlo a nivel mundial porque plantea los conocimientos de transporte masivo, de transporte tradicional en esos países europeos y cómo fue abriéndose paso a paso en estas ciudades antiguas y que hoy en día son un modelo a nivel internacional y mundial. Sí, se representa una reingeniería del transporte en la cual, insisto, que hay que tomar decisiones colombianas. Hay un modelo brasilero interesante, el modelo de Chile, pero el modelo de Bogotá se ha ido transfiriendo a las otras ciudades y eso ha generado algunas dificultades para dar respuesta a la actividad del transporte. Es un SOS que esos sistemas masivos o estratégicos de movilidad tienen dificultades en el país y está de pronto desplazando al pequeño transportador tradicional y el francés daba el de Solutran, le explicaba cómo en Europa no se ha temido al tema de subsidio, la subvención, porque sabemos que la movilidad es digamos, un principio estratégico o de calidad de vida, entonces se requiere que los estados inviertan para mejorar la calidad de vida y a través de los sistemas de transporte, porque cuando una persona se demora menos tiempo para ir a la casa, menos tiempo para ir al trabajo, mejora la calidad de vida. Este consultor francés y conferencista internacional y mundial, podría decirse, planteaba un ejemplo, por ejemplo, Bogotá. Tiene, comparado con las ciudades de Francia, tiene 3 veces menos los vehículos. Estas ciudades tienen 3 veces más los vehículos que tiene Bogotá y no se ven casi congestiones. Es un modelo de éxito, de tránsito vehicular en estas ciudades muy organizado. Y Bogotá, decía este consultor internacional, que pues en un tiempo futuro, cuando ya no sea 3 veces, sino 4 veces o más los vehículos, entonces se va a plantear un gran problema que es la de el espacio para transitar en estas ciudades y sería un caos. Medellín tiene un problema de tipo estructural por la geografía, es una batea que no tiene posibilidad de norte a sur, pero de oriente a occidente es muy difícil la movilidad. Entonces Bogotá, Cali y otras ciudades que son más planas pues tienen posibilidades de mejorar la integración del transporte. Realmente sí vale la pena, así como estamos hablando hoy de que se derrumbó el edificio Space, el tema del transporte masivo en Colombia tiene dificultades y inclusive el superintendente sacó un comunicado esta semana en la cual dice que las 13 sociedades sometidas a control porque no están honrando los compromisos, los gestores, y está generando dificultades en la racionalidad del transporte. Y complicado porque nosotros consideramos que no se desplazar al transporte tradicional, entonces yo creo que vale la pena que este programa y todas las voces del transporte se unan en aras a buscar una solución integral a esa problemática del transporte. Usted lo decía, doctor Luis Fernando, del desplazar poco a poco el transporte tradicional, el que hoy en día todavía domina con la cantidad de pasajeros, incluso por encima en el transporte masivo. Y se ha ido cancelando este transporte tradicional para ubicarlo en el transporte masivo y todavía no tiene los resultados, todavía está por debajo de este transporte tradicional. Decía el doctor Iván Darío que no se debe desbaratar algo para arreglar otro que no va a dar resultados. Entonces realmente estos son los planteamientos importantísimos que se dieron como soluciones o casos claros, comentarios en este evento importante como fue el de la CTU y la ANDI. Luis Carlos, quiero significar también que prácticamente los únicos medios que asistieron fue la revista Nuevo Milenio que tú diriges
y las voces del transporte. Obviamente estuvieron medios tradicionales, pero realmente nosotros somos dos medios especializados en transporte. Tú llevas más de 200 ejemplares, es muy loable y realmente estamos donde en la actividad de transporte nos llame. Estamos en los municipios, como hemos estado en Segovia, vamos a estar en Amalfi estos días. O sea que nosotros nos gusta el transporte, llevamos mucho tiempo trabajando el transporte y queremos ser una voz y un medio como el tuyo que tú lideras para que el transporte se dignifique. Hemos dicho, hombre, porque hay cultura metro, debe haber una cultura bus. Es que el bus es el más cercano al ser humano en el puerta a puerta. Entonces yo creo que un granito de arena es ahí generando esa cultura de transporte integrado, así como queremos tanto el metro, también queramos el transporte tradicional, porque realmente ha sido el que nos ha dado la solución desde los barrios hacia el trabajo y del trabajo a la casa. Pero tenemos pues entrevistas muy importantes en este evento que se realizó pues en Plaza Mayor y que nos van a contar demasiadas cosas importantes para todos los transportistas y para todos los oyentes. Tenemos por ello entonces a la presidenta del Comité de Transporte de la ANDI y a la vez gerente de Rápido Ochoa, la doctora Luz Inés Ochoa. Sí, la doctora Luz Inés ha sido una dirigente del transporte intermunicipal, también maneja el tema de carga. Hoy están, digamos, en Antioquia hay 2 o 3 empresas que están en el comité sectorial, de la Cámara Sectorial de Transporte de la ANDI, y me parece que es un ejercicio interesante. Nosotros creemos mucho en la asociatividad, y la ANDI está haciendo un esfuerzo interesante en aras porque tiene mucha interlocución con el Estado. Entonces hay un grupo de empresas muy representativas, y ella fue la que fue presidente de este gran evento, y queremos escuchar los mensajes que ella nos da en este gran evento. La doctora Luz Inés Ochoa es la directora de este gran magno evento de transporte público de pasajeros, la cual ha sido la experiencia, usted ha sido una dirigente gremial, y cuál ha sido su experiencia en el Comité de Transporte de la ANDI. No, ha sido una experiencia muy interesante porque es la posibilidad de alternar con el Estado y alternar también con los particulares desde la óptica de hacer empresas de transporte que sean eficientes y que sean constructivas. Empresas de transporte que respondan a los principios fundamentales de la seguridad, de la aceptación, Es importante porque el transporte es una industria y hay que mirarlo como industria. Yo creo que vale la pena quitarnos esos mitos de que los gremios tenemos que estar articulados con los grandes gremios que tienen interlocución con el Estado. Sí, es una industria que está supremamente aporreada, una industria que no sabe ni siquiera para dónde va porque el Estado tampoco sabe para dónde va y no tiene alineamientos claros y tampoco nos da políticas claras para poder nosotros hacer y construir nuestro propio futuro. Frente a este gran evento, ¿cuáles han sido los resultados de este gran evento? Yo creo que ha sido una experiencia supremamente buena, por la razón de haber logrado integrar al transporte intermunicipal, al transporte mixto, al urbano y al especial. Aprendiendo nosotros desde lo intermunicipal mucho de lo urbano y lo urbano aprendiendo mucho de lo intermunicipal. Tenemos los mismos problemas comunes, tenemos los problemas de la informalidad, tenemos los problemas de los costos, tenemos los problemas de un Estado que no se define y que tampoco entiende que esta es una industria que tiene que ser rentable para todos y quiere que se sostenga en el tiempo. Y sobre todo tenemos los retos de que nos cambian las reglas de juego cada día. Y teniendo los mismos problemas, también tenemos otras cualidades y otras cosas que nos definen como sectores, como urbano y como intermunicipal. Pero el aprendizaje ha sido supremamente bueno y lo otro es que la congruencia de la cantidad de gente que ha venido es mucha. Y son los líderes, digamos, del transporte a nivel país, urbano e intermunicipal. ¿Esta integración básicamente va en la dinámica del Congreso o se piensa hacer, digamos, las mesas temáticas nacionales que se articulen esfuerzos contra diferentes modalidades de transporte? Tenemos que hacer la nacional y hay que coger temas que sean puntuales para las dos. Por ejemplo, el tema del SENA, el tema de que ahora no tenemos conductores. No hay conductores ni para lo urbano ni hay conductores para lo intermunicipal. Entonces, una fortaleza que podemos hacer es juntarnos y hacer proyectos y propuestas con el SENA y nosotros mismos. Pero esto se tiene que volver un tema nacional y continuar en esto.
temas de compras comunes, temas de compras comunes, tema de innovación, el tema, el tema también del manejo de lo político, que no podemos ser ciegos a esa realidad que esto se mueve en un entorno que es político, no politiquero, sino político, y hay que manejarlo también. Doctora, ¿cómo observa usted el transporte por carretera pues intermunicipal e interdepartamental, siendo usted una importante líder en el sentido como gerente de Rápido Ochoa? Mira, yo creo que estamos en una crisis bastante profunda como sector. Una crisis que está muy golpeada por lo que es la parte de la piratería y por lo que es la parte de la informalidad. Y empresas, por ejemplo, como Rápido Ochoa, y a las que somos de tramo largo, nos ha afectado mucho también el transporte aéreo, sobre el cual el Estado no ha hecho absolutamente nada. Mientras que un tiquete por avión vale 70, 80 mil pesos para Medellín, Cartagena, nosotros vamos en 90 o en 100 mil pesos. Entonces, lógicamente, nosotros lo que le encimamos son 2 horas más de viaje, un paisaje muy bonito, unos buses muy cómodos, pero realmente muy afectados. Y lo otro que tiene este sector de transporte de pasajeros es el problema del aseguramiento. No hay compañías de seguros que nos estén respaldando la operación. Y esto es una actividad que es peligrosa y requiere de eso para la pervivencia del sector también. Y vale la pena entonces el año antes piensan hacer el evento también integrado. Con toda seguridad que por lo menos lo pensamos, yo estoy segura que lo hacemos porque esto ha sido un total éxito y toda la gente, o sea, todos los transportadores, también los expositores, han estado supremamente contentos y enriquecidos con la experiencia. Muchas gracias y felicitaciones por este gran evento. Gracias a ti. Bueno, continuando con el tema principal pues que plantea la doctora Luz Inés Ochoa, que es la gerente de Rápido Ochoa y la presidenta del Comité de Transporte de la ANDI, tuvimos también la oportunidad de entrevistar al senador Prieto Mesa, quien es un personaje metido, pero totalmente de lleno, porque está integrando la Comisión Sexta del Senado, que es la Comisión del Transporte, de la Educación, Comunicaciones, y es un defensor por el departamento de Antioquia de estas líderes y ha planteado proyectos muy importantes acerca del transporte para este departamento antioqueño. Doctor Luis Fernando, de todas formas, considero que también fue un boom importante traer esta entrevista, las palabras del senador Prieto, que nos cuente demasiadas cosas importantes que tiene para Antioquia y Colombia. Sí, el senador ha estado presente en todas estas dinámicas del transporte. Tocamos un tema que la bancada que ellos lideran han hablado del tema del combustible, en la cual ellos presentaron un anteproyecto firmado por la bancada, en la cual se piensa modificar la fórmula del cálculo del costo del combustible. También hablaron del tema de la Agencia Nacional de Prevención Vial. Realmente él es una persona muy constante, muy permanente, ha sido como un articulador o un vocero del sector transporte ante el Parlamento colombiano. Digamos que políticamente pues es un personaje que se ha sabido ganar esta curul porque es un defensor de las políticas, especialmente del sector transporte de parte pues del departamento de Antioquia y también de Colombia, defensor del transporte tradicional también, y plantea bastantes proyectos interesantes para que este sector gremial y general del transporte pues tenga sus frutos. Hombre, yo creo que debemos desmontar el mito en el transporte del tema de la política. Es que la política es hacer lobby. En Estados Unidos están los mejores lobistas del mundo. En el Congreso colombiano asisten lobistas de las grandes empresas de los grupos financieros. Entonces, a nosotros nos falta es pasar a hacer política, pero de incidencia en la política pública, no politiquería de ponernos a pegar afiches o no, lograr personas que conozcan del sector y ir moviendo estrategias en aras a hacer lobby y poder incidir en el tema del combustible, en el tema de tributario, porque realmente la industria del transporte, si no hacemos esfuerzos, yo creo que es una bandera de este programa y de tu revista, es que nos integremos, nos fortalezcamos, hagamos sinergias en aras a que tengamos mayor interlocución y logremos hacer incidencia para mejorar la política pública, para defender esta industria que es tan socializada, que representa tantos pequeños
propietarios. Bueno, entonces escuchemos las palabras del senador Prieto. Senador, cuéntanos cuáles son las conclusiones de este gran evento. Bueno, yo creo que lo primero es resaltar la capacidad de convocatoria de la ANDI y de la CTU, que se unieron para realizar este Encuentro Nacional de Transporte de Pasajeros 2013 con unas magistrales, extraordinarias conferencias y con un cierre final donde tuvimos la oportunidad de debatir con el viceministro de Transporte sobre la política pública de transporte público urbano y masivo, y me parece que ahí salieron unas conclusiones muy valiosas y muy importantes sobre qué es lo que falta, sobre el círculo vicioso en el que hemos venido cayendo. Y si bien el gobierno ha tenido actitud y ha tenido voluntad, y este problema no es un problema que haya generado este gobierno, pues sí hay una situación bien compleja por resolver, fundamentalmente con la situación de iliquidez que están comenzando a atravesar ya los sistemas integrados de transporte masivo y los sistemas estratégicos de transporte público, y además el problema de la demanda, que sigue disminuyendo en lugar de aumentarse, que sería uno de los elementos a resolver. Y finalmente el tema que tampoco ayuda es el de las tarifas. Yo sigo insistiendo en que el país tiene que dar un debate ya abierto, ojalá que la academia nos ayude, sobre la importancia de fomentar, algunos llaman subsidiar, yo hablo desde la Constitución, de fomentar el transporte público de pasajeros. Senador Prieto, una preguntita, salía de este contexto, pero porque hay que aprovecharlo usted como persona integrante de la Comisión Sexta del Senado, y usted es un conocedor bastante del transporte. ¿Cómo van los proyectos de estas sanciones rígidas para los embriagados? Bueno, va muy bien. Lo que hizo el Congreso de la República fue formar una subcomisión que se encargara de articular el proyecto. Todos aportamos lo que habíamos venido haciendo, y este proyecto se había venido perdiendo y quedando estancado en que algunos decían que no se podía llegar al tema penal y otros decían que era solamente el tema administrativo. Pues este proyecto integra ambos tipos de sanciones, tanto penales como administrativas, con sanciones muy fuertes. Entonces está apenas comenzando a cursar y a hacer trámite en el Congreso y a iniciarse la discusión. El gobierno acaba de darle mensaje de urgencia, y eso pues servirá para que ojalá este proyecto de ley nos ayude a que no hayan muchos, ojalá ninguno, conductor que esté conduciendo embriagado por las vías de Colombia. Senador, un tema también muy sensible para toda la población colombiana, el tema del combustible. Frente al tema de la tarifa del combustible, ustedes como de la bancada liberal que ha manejado el tema, ¿cómo ven, cómo se sienten? Hemos presentado un proyecto de ley liderado por el senador Luis Fernando Velasco, el senador Guillermo García Realpe, la senadora Moreno Piraquive, y he firmado yo también el proyecto de ley como coautor, buscando que se modifique la política que determina los precios de los combustibles en Colombia. Estamos trabajando, pero lo que sí podemos decir es que ya hemos obtenido resultados. Si nosotros como Congreso no hubiésemos venido haciendo la presión que estamos haciendo hoy, con el crecimiento que tenían los precios de los combustibles en Colombia, el precio de la gasolina sería de 1.000 pesos más. O sea que hemos logrado en esta discusión que hoy la gasolina tenga un valor de 1.000 pesos menos. Ahora lo que queremos es bajarla otros 1.000 pesos. Y segundo, yo he venido insistiendo en que tenemos que separar la política de precios del diésel de la política de precios de la gasolina. Extrañamente ha venido creciendo más el precio del diésel que el precio de la gasolina en los 2 últimos o los 3 últimos años, cuando es el combustible que utilizan nuestros vehículos de transporte de carga, nuestros vehículos de transporte de pasajeros, nuestros vehículos de transporte público. El gobierno tiene que ser consciente de que necesita una política de acompañamiento a ese transporte público, y vamos a insistir. De pronto, si nos toca presentar un proyecto aparte y separar lo que es la política de combustible gasolina de lo que es la política de fijación de precios del diésel. Una tarea pendiente, que las sanciones de transporte son más onerosas que las sanciones de tránsito.
al caer el decreto 3366, el tope es la ley 36, o sea, son sanciones hasta de 30 salarios mínimos. Entonces, por 10 kilos de sobrepeso es más alta la sanción que por pasarse un semáforo en rojo. Entonces, ¿qué tema de sanciones también está como pendiente en materia de transporte? Hay un tema que todavía está haciendo trámite en el Congreso de la República y precisamente ese nuevo Código de Tránsito y Transporte. Está, hasta que yo sepa, se quedó en la Comisión Sexta de la Cámara, a la Comisión Sexta del Senado no ha llegado. Y la lentitud que ha tenido el proceso o el proyecto quiere decir que el proyecto no tiene muy buen futuro, tal vez no pase. Y lo que hay es que hacer un análisis detenido de cuál es un tema justo, equilibrado, de acuerdo a los tipos de violaciones que se estén dando de las normas de tránsito y transporte, para que no lleguemos a los extremos. Aquí terminamos satanizando todo, llegando todo a los extremos, y yo creo que lo que hay que tener es los equilibrios frente a ese tipo de decisiones. Lo mismo pasé, por ejemplo, con los vehículos. Usted ve que el Gobierno Nacional sacó un decreto que creo que cargan hasta 10 toneladas, que tenían no tenían que comprar una póliza y entonces estaban participando de una capacidad de carga. Mucha gente invirtió en ese tipo de vehículos y ahora les sacan otras normas, les cambian las reglas del juego. Entonces, ¿qué van a hacer con esos pequeños inversionistas que invirtieron en ese tipo de vehículos? Lo que yo le estoy diciendo al Gobierno Nacional es que esas normas no pueden ser retroactivas y que las debe sacar hacia adelante, para que quien ya vaya a invertir diga si invierte en ese tipo de vehículos o no, pero que al menos se respete los vehículos que si al pasado venían jugando con otra normativa. El camionero estructuró la inversión con base en la capacidad útil. Correcto. Entonces, tú tienes razón. Sí. Senador Piatto, ya para terminar y no cansarlo mucho, pero usted ha sido una persona que nos llena de sorpresas dándonos buena información. ¿Qué a corto plazo tiene la Comisión Sexta del Senado de algún proyecto cercano y que nosotros no conozcamos? Y que pues vaya... la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el proyecto más importante que creo que estamos sacando nosotros. Ya lo aprobamos en primer debate en la Sexta, en segundo debate en la plenaria del Senado, está en estos momentos para tercer debate en la Sexta de Cámara, y no le quedará faltando sino la plenaria de la Cámara de Representantes. Esa autoridad, esa Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues esperamos nosotros que logre por fin ser la articuladora, la integradora interinstitucional, la que logre liderar la política pública de seguridad vial en Colombia, el Plan Nacional de Seguridad Vial, todo lo que tiene que ver con la focalización de esa política pública, articulándola con los entes territoriales, y al final lo que esperamos rápidamente nosotros es que todos los actores que tienen que ver con la seguridad vial en Colombia vayan haciendo su aporte para que lleguemos a un punto de inflexión donde por fin, digamos, comenzamos la curva descendente de la disminución de muertes y de morbilidad por la alta accidentalidad que tiene el país. No, ahora yo casi le pregunto al viceministro, con todo respeto, cuando estábamos hablando de lo exitoso o no de la política pública de transporte urbano y masivo, si le pudiéramos preguntar a esas personas que han fallecido por la alta accidentalidad qué opinan de esa política pública, porque uno de los principales objetivos también era disminuir la alta accidentalidad y con ella muchas de las muertes y la alta morbilidad por esa alta accidentalidad. Así que esperamos que esa Agencia Nacional de Seguridad Vial sea un ente que verdaderamente funcione de carácter técnico para dar respuestas al país de lo que necesita, y sobre todo para que podamos salvar vidas humanas. Esta ultimita, el tema de las motos en Colombia está saliendo de la mano en toda la ciudad. ¿Alguna norma, o mejor dicho, qué se está planteando en la Comisión? Esa discusión no la van a asumir ahora en el Congreso de la República con plena seguridad. La evaden, la eluden. Yo creo que lo que hay que hacer en los entes territoriales, con todo el respeto, es a partir del próximo año sentarse a ver a cómo construir unas políticas públicas territoriales sobre la utilización segura
eficiente, conveniente de un vehículo que es importante para muchas personas, por razones de economía, por razones de que a la gente le gusta, por cualquier razón. En Colombia fundamentalmente más del 92-93% que utilizan la moto lo hacen por razones de economía y vinculado a un tema laboral. Así que habrá que mirarlo con detenimiento, pero yo lo que creo que hay que hacer es construir una cultura de la utilización eficiente y segura de la motocicleta en Colombia. Y si funciona la política pública de transporte urbano y masivo, realmente pues obviamente lo que tiene que ir es poco a poco desestimulando el crecimiento de esa tasa de motorización. Muy bien. Importante el tema que trató el senador Prieto acerca de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este es el proyecto de ley 166 de 2012, que está en el Senado, ya ha pasado prácticamente por todas las instancias en el Congreso y está pronto a darse este resultado, porque sería supremamente para Colombia esta creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es una unidad administrativa especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial, entidad descentralizada del orden nacional que forma parte de la rama ejecutiva con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Transporte, cuyo objeto sería, doctor Luis Fernando, que esta Agencia de Seguridad Vial tendrá como objeto ser el soporte institucional y de coordinación para la ejecución, seguimiento y control de las políticas, estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de seguridad vial, definidas por el Gobierno Nacional, así como para el fortalecimiento en la planeación y gestión de la seguridad vial en el país. El tema de la seguridad vial es un tema muy complejo, según las estadísticas genera más efectos casi que la misma violencia en lo que se está presentando en el país. Realmente vale la pena que se articule esfuerzos, tanto de recursos, de talento humano y de cooperación nacional e internacional en aras de hacer un trabajo preventivo en el corto y mediano plazo, que sea un problema de tipo estructural para solucionar esa problemática tan compleja. Claro que me gustaría pues informar también, aquí nos hablan del domicilio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tendrá como domicilio principal, como siempre, la ciudad de Bogotá. Esta palabrita aquí forma como un nudo en la garganta, porque si vamos a manejar todo a través de Bogotá y todo tiene que ir a Bogotá, como nos ocurre con el RUN, con el Ministerio de Transporte, que simplemente tenemos prácticamente un delegado como el doctor Carlos José Ríos, una persona muy amable, de mucho conocimiento, pero que se tiene que amarrar a lo que le digan en Bogotá para todo. Y así va a ser con esta Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero el patrimonio de esta Agencia de Seguridad Vial estará constituido por las partidas que se le asignen dentro del presupuesto general de la Nación. Otra cosita pues que también está sometida a ese nudo en la garganta. Realmente tú dices algo muy cierto, eso para con la Supertransporte, el doctor Aldemar Pérez Arroyave, el delegado de Antioquia, eje cafetero y Chocó, pero simplemente es más de acompañamiento, no se pueden hacer, él no puede ser una instancia decisoria. Realmente si ya aspiramos a que se maneje un tema que es nacional, el transporte y tránsito es nacional y requerimos facilitar al usuario para resolver estas problemáticas, para que todo se centre en Bogotá y se vuelva de pronto un ente burocrático que no solucione las problemáticas. También me pareció importante el tema le planteo el tema del combustible, que fue producto del paro agropecuario, también se mencionó el tema del combustible y que aumenta y que se introdujo un proyecto de ley firmado por varios senadores con el propósito de ir mejorando la forma de calcular el precio del combustible en Colombia, que ha generado tantas dificultades que pagamos un combustible muy alto y sabemos que el fallo de la Corte Constitucional no aplazó lo que el ministro había solicitado para seguir manejando el tema. Entonces ya ahora es el Congreso de la República que tiene las facultades para resolver el tema del combustible, que sabemos que en el mera carga representa para el 42% del costo operativo es el combustible. En el transporte es casi el 30%, el transporte colectivo realmente es un costo muy alto
que estamos pagando todos los transportadores y los usuarios en Colombia. Nos dice un comentario en el tiempo de lo que es la cruda realidad del precio de la gasolina. Esto es un artículo de Semana. Dice que el combustible está carísimo y es muy difícil que baje. ¿Por qué? Es que el precio de la gasolina en Colombia aumentó en abril de este año 128 pesos, la mayor alza del último año, lo que llevó a que por primera vez el galón de combustible sobrepasara los 9.000 pesos, que se nos elevó. De todas formas, se enfrascan en una cantidad de comentarios y lo que hizo la Corte, pues en este momento no ha podido dar resultado porque todavía está en manos del Ejecutivo prácticamente, la rebaja de otros 1.000 pesos de la gasolina que ayudaría al transporte descomunalmente y favorablemente a los gastos onerosos que tienen que pagar. Es que en la estructura de los costos del combustible en Colombia hay que mirarlo detenidamente. Hay muchas sobretasas que políticamente las administraciones municipales y departamentales no van a renunciar a ellas. Entonces, realmente hay que hacer un debate serio, descarnado y académico en la cual le hemos colgado al costo del combustible una cantidad de impuestos que realmente lo hacen imposible y oneroso para operar en Colombia, y todos sabemos que Colombia tiene problemas estructurales, vías de bajas especificaciones, montañas. Realmente eso nos lleva a que no seamos competitivos. Realmente sí se requiere un debate crudo, serio, transparente, donde se incluye la academia, los usuarios, la sociedad civil, en aras a que hagamos un frente común a esta problemática tan importante del transporte. Bueno, yo creo que sí, ahora podríamos escuchar entonces a este consultor internacional de transporte, el francés. Doctor Luis Fernando, usted tiene los datos de este maravilloso conferencista internacional que estuvo en este evento 17 y 18 de octubre en Plaza Mayor de la CTU y la ANDI. Sí, realmente estuvo el doctor Gregory Carmona Rus, es asesor especialista en transporte y movilidad de la entidad Solotrans, con sede en Madrid, pero tiene experiencia en grandes temas de movilidad, conoce experiencias en diferentes partes del mundo, y vale la pena que nosotros escuchemos esas dinámicas de otros países en aras a que hagamos un transporte integrado y manejemos la movilidad muy tropicalizada con base en nuestras experiencias regionales. Queremos que, primero que todo, Gregory Carmona viene Solotrans, conferencista internacional de Francia, que nos cuente cuál ha sido la experiencia de este evento de transporte urbano. Este evento lo he visto muy interesante. El sector de transporte en Colombia, sea urbano o intermunicipal, es muy fuerte, estable. Aún puede crecer, aunque hay muchos retos por delante, retos de competencia con el avión, retos de competencia con el automóvil, con el carro. Y creo que lo que sobre todo necesita el sector es primero los empresarios ver las vías para organizarse mejor, colaborar mejor. Creo que hay vías para mejorar la productividad de las empresas, aunque ya en sí son empresas bastante sanas y que trabajan relativamente bien. Por otra parte, creo que especialmente en el transporte urbano se necesita una mejor coordinación, y para ello que las entidades públicas se organicen para que exista un solo ente, un ente regulador único. En Europa es la norma es que haya una sola entidad pública, sea municipal, sea multimunicipal entre varios municipios, que organice el transporte. Eso es clave porque cuando hay varias entidades se superponen, se multiplican, no hay siempre acuerdos, se generan ineficiencias, no se puede avanzar a la adecuada velocidad. Y creo que esta vía es muy importante de seguir. También es importante que se luche contra los sistemas informales, porque esto es muy peligroso para la supervivencia de un transporte público de calidad regular. Por otra parte, también es importante tener en cuenta el aspecto económico y de eficiencia del sistema. En ciudades que son cada vez más colapsadas, sobre todo las grandes, como pueden ser Bogotá, Medellín, es necesario que existan muchos sistemas de preferencia para el transporte público y el autobús. No solo por darle una ventaja comercial, sino también por darle una ventaja operativa que le reduce el costo de funcionamiento. Y por último, en función de todas estas medidas, si se llevase una buena política de movilidad muy coherente
personalmente creo que el transporte en Colombia puede seguir siendo viable y crecer. Si no se lleva a cabo esto, sería necesario subvencionarlo, porque tarde o temprano podría presentar problemas de rentabilidad y problemas de viabilidad económica directamente. Aquí ha habido un mito frente al tema del subsidio al transporte público. En Europa se subvenciona, se subsidia al transporte público. Sí, en Europa se subsidia, digamos que incluso en ocasiones demasiado. El subsidio, a mi juicio, tiene dos caras, una buena y una mala. La buena es que da cierta estabilidad y también permite crecimiento, porque si existe un sistema de transporte y le incrementamos un 30 o un 40% su capacidad económica mediante ayudas, se le exige más crecimiento y crece la empresa. Pero tiene su contrapartida, es dinero público, con lo cual el dinero público siempre sale de algo, sale de impuestos. Y cuando el político, porque en este caso de cara al modelo europeo, que es un sistema concesional en el que al final el político controla el sistema de transporte, cuando él le da dinero al sistema de transporte, lo que hace es mirar con lupa, con detalle, lo que hacen las empresas del dinero, con lo cual no permite muchas ganancias a las empresas, porque consideran que como es dinero público de los ciudadanos que pagan impuesto, no pueden ganar mucha plata, no pueden generar mucho beneficio, con lo cual el aspecto de la subvención tiene dos caras. Por una parte, da más estabilidad y más viabilidad a un sector, sobre todo si no es rentable, pero por otra, si el sector podría ser rentable, el control, la fiscalización mayor que genera la administración se enfoca normalmente a limitar sus beneficios, con lo cual puede ser un sistema positivo, como he dicho, para la estabilidad y el crecimiento, pero negativo porque suele rebajar los beneficios de las líneas subvencionadas. Doctor Gregory, a ver, nos gustaría conocer, en Francia la movilidad es fluida, ¿qué medidas se toman para que esta se mantenga así? Y comparada con Colombia, si ha tenido tiempo de pronto dar una vuelta por las vías de Medellín, ¿cómo la compara usted? Apenas estamos en crecimiento, lógicamente. Francia es un país que tiene historia y récord en el transporte y nos da ejemplo. ¿Podría contarnos cómo es ese desarrollo? Bueno, para ser humilde, tampoco he visto demasiado Medellín como para tener una opinión totalmente abierta. En segundo plan, en Europa aún así hay problemas de congestión, pero hay que ver que las ciudades son ciudades antiguas, con centros muy estrechos, medievales, donde no pueden llegar los carros, y calles estrechas, eso genera también más dificultad. Pero sí, lo que puedo notar, no solo en Medellín, conozco un poco mejor Bogotá, es que casi me preocupa algo, porque en Europa el nivel de vehículos es 2 o 3 veces superior al que tiene en Colombia. Entonces, si en Colombia ya está, por decir así, colapsada la ciudad con 3 o 2 veces menos carros, ¿qué pasará cuando siga creciendo esto? Entonces, ahí habrá dos opciones: o seguir teniendo una ciudad que se colapse, perdiendo productividad, incluso la gente, el colapso es dinero, no es solo contaminación. Las horas que pasa una persona en un carro, en un atasco, o en un bus en un atasco, es hora que no produce, que no está en familia, con lo cual es una hora perdida. Y eso en Europa se tiene conciencia de este aspecto para tratar de limitar este impacto. En las zonas mejores reguladas es cierto que en ciudades medianas existe casi no colapso. Son ciudades donde puede existir una gran fluidez, digo, en Europa en este caso medianas. En muy grandes capitales como París o Madrid. ¿De tantos habitantes más? Es que en Europa las ciudades son más pequeñas que Colombia, aunque a veces aparentan más. Es decir, cuando veo una ciudad como, espero no chocar a nadie, como Valledupar, que tiene 400.000 habitantes, lo veo y me parece un pueblo de 50.000 habitantes o 100.000 en Europa, por el nivel de servicio, por todo. Es decir, hay 2 centros comerciales. En Europa una ciudad de 400.000 habitantes tiene 3 o 4 centros comerciales, tiene ya tranvías, tiene una cantidad de infraestructuras enorme, aparenta como mucho más, aunque no lo sea, pero el nivel de servicio que ofrece sí da mucha más impresión de gran ciudad. ¿El tranvía cómo lo ve, como apoyo al sistema integrado? El tranvía en las fechas actuales difícilmente lo contemplaría si no hay una apuesta política y financiera alta. Es decir, si hay una apuesta política por el transporte público y un apoyo financiero a la viabilidad, primero de la construcción y potencialmente de la explotación del tranvía, lo veo un poquito difícil, aunque creo que en Bogotá, por la reutilización de infraestructuras ferroviarias, hay un potencial para crear tranvía quizás viable, porque hay una demanda muy fuerte en Bogotá. Estamos saludando a los amigos de la central mayorista que nos han llamado, al transporte carga, que están inquietos con la nueva normatividad que salió modificando el decreto 2092.
también del parqueadero Los Zuluaga, en la cual se hospedan varias tratomulas, y en San Joaquín varias personas también nos han llamado realmente, que son temas que vamos a tocar la semana entrante, el tema de movilidad y el tema de seguridad que está afectando de pronto la movilidad en general. Luis Carlos, ¿cómo viste la presentación de Gregory Carmona? No, excelente, es un personaje realmente del cual debe pegarse mucha, mejor dicho, el transporte y hasta el gobierno también, porque de ahí sacaría, digamos que, temas interesantes para grandes soluciones. Con las llamadas que usted dice, nos han hecho bastantes llamadas de empresas de transporte, de concesionarios, etcétera, y de otras grandes empresas afines al transporte, pero seguimos esperando llamadas al 604-1240 y al 604-1241. Este doctor Gregory tocaba un tema muy importante, que es el del subsidio del transporte público, y en El Espectador, el doctor Humberto de la Calle, es un columnista importantísimo, dice que todo el sistema de transporte masivo está basado en la idea de que es autosostenible. Esto es, que las tarifas cubren su operación, pero esto no es verdad. Hay problemas serios en Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira. Y igual pues Medellín no ha llegado al límite de cálculo que se hacía, no está en el límite, y todavía el metro de Medellín tiene pérdidas. Bogotá es un tema diferente, por el Transmilenio es el único que ha sobrepasado la tarifa o los costos límites, ha sobrepasado, y en todo caso pues es un tema de estudio, pero muchas ciudades han intentado basarse en este Transmilenio de Bogotá, pero que para otros no es, como lo decía usted, el doctor Luis Fernando. Bogotá es una ciudad de planes y lo vamos aquí a convertir en Medellín. Medellín es una batea, mejor dicho. De todas formas, son temas demasiado importantes que estamos tratando, y que por lo tanto pues las empresas deben, los invitamos a que escuchen el programa de Voces del Transporte y que nos aporten también, porque aquí tiene que haber integridad de todos. Escuchamos todos los estamentos. La solución no es del gobierno, no es de las empresas de transporte solos, ni de los dueños de los buses. Es una solución integral y de mucha envergadura. Realmente el llamado de este programa y la revista Milenio es para que nos integremos todos los actores, la academia, para buscar soluciones integrales, que yo creo que es de los mayores problemas que afecta. Por ejemplo, el mío en Cali tiene diferentes dificultades, Metrolínea Bucaramanga, el tema el Transmetro. En Bogotá, obviamente, la alcaldía ha hecho aportes importantes de 100.000 millones de pesos para la operación, que no lo pueden llevar a tener problemas con la Contraloría. Sin embargo, el tema de Megabús, de pronto el que mejor ha manejado el tema o se ha logrado estructurar y dar resolución es el tema de Cali. Realmente, quiero dar un dato técnico. En Medellín vale 4.700 pesos un pasaje en el metro. O sea, ¿cuánto le están subsidiando? Realmente consideramos que esta solución tiene que ser integral de los concesionarios, de todos los actores de la cadena de esta gran industria. Bueno, que no se nos quede por fuera esta intervención también del doctor Iván Darío Restrepo, que es el presidente de Ecotransa, una persona pues de mucho y vasto conocimiento, y ha estado en el transporte prácticamente toda la vida, y ha dirigido el transporte tradicional, y con esta agremiación de Ecotransa han sabido liderar, y en este momento pues nos da unas declaraciones muy importantes desde esta mesa sectorial de transporte de la CTU. Entonces escuchemos al doctor Iván Darío Restrepo, presidente de Ecotransa y gerente de Santra. Doctor Iván Darío Restrepo, presidente de Ecotransa, los comentarios acerca de este magno evento aquí de la CTU. Un importante evento, reunió bastantes transportadores. Lo más importante es las reflexiones y las apreciaciones que hay sobre la necesidad de agilizar la reforma de la política del transporte por la crisis que tienen los sistemas masivos de mediana capacidad, expresada en voz del viceministro, en voz del senador Eugenio Prieto y en voz de los expertos internacionales que intervinieron. Esta crisis pues se refleja en que en 3 lustros de operación solamente le han logrado llegar a 1 millón de ciudadanos en el país. Venden 2,5 millones de pasajes diarios,
que es exactamente 1 millón de ciudadanos los que lo utilizan. Eso es muy poco. Significa que se ha perdido mucha gente que anteriormente utilizaba el transporte público colectivo, que es un transporte, aunque sea en buses y busetas, mucho más amigable que el particular y la moto. Es más amigable para que las ciudades sean sustentables y lo llama a uno a reflexionar que el pasajero que se pierde, el usuario o el cliente que se pierde, el ciudadano que cambia de modo de transporte, es muy difícil de recuperar. Entonces llama a reflexionar una frase que hemos utilizado nosotros muchas veces: si no lo sabe armar, no lo desbarate. Paremos de desbaratar sistemas, rutas y servicios que los acepta la comunidad. Aquí en el Valle de la Aburrá todavía venden los transportadores públicos colectivos tradicionales en sus buses, busetas y microbuses 2 millones de pasajes diarios, lo que significa que movilizan a 833.000 ciudadanos. Hay que fortalecerlos, no destruirlos, para pasarlos a un sistema que ha demostrado que de cada 100.000 usuarios que pretende trasladar hacia el transporte masivo pierde 60.000. No quedan sino 40.000. Esos usuarios que se pierden, los 60.000 que pierden, se trasladan a la moto, agravan los problemas de seguridad, de accidentalidad, de congestión y de contaminación, o al particular o a sistemas informales y muchos más caóticos como los taxis haciendo colectivo y los... Doctor, dentro del debate también otra vez el tema que se puede subsidiar. En el mundo hay experiencias donde puede subvencionar o subsidiar el transporte masivo. Aunque en el debate no lo hicieron, queda la reflexión. ¿Por qué? ¿En dónde quedó esas falsas promesas? Porque ya podemos decir que son falsas promesas de que como el transporte público colectivo era tan ineficiente porque transitaba con 20 o 30 pasajeros y transitaba con rutas tan mal diseñadas en teoría, no iba a haber necesidad de subsidios en los sistemas masivos porque ellos iban a tener economías de escalas y un viaje de un Metroplus o de un Transmilenio articulado que es de 200 pasajeros le renta 340.000 pesos al operador. ¿Por qué necesita subsidios si le renta 340.000 pesos cuando una buseta normalmente no va sino con 34.000 pesos y lleva 30 años prestándole el servicio con calidad y con accesibilidad para los usuarios y con una gran cobertura sin necesitar subsidios? Entonces, ¿dónde queda ese proceso de los subsidios? ¿Por qué razón? ¿Qué hay más malo, más atrás del simple proceso que es un problema financiero? ¿Dónde están las economías de escalas prometidas? Porque decían, como yo voy a tener buses, por ejemplo, el metro los tiene regalados. Al metro le giraron 35.280 millones para comprar su parque automotor y pierde 11.000 millones en la operación, sin tener que pagar costos financieros ni cuotas. Hay que ir más allá de qué está pasando con estos sistemas. Nosotros diariamente salimos a la vía. Como los políticos salen cada 4 años a buscar votos, nosotros diariamente salimos a buscar que 2 millones de pasajeros nos seleccionen y todos los días tenemos la oposición de las motocicletas, de los nuevos sistemas, la publicidad gratuita contra nosotros, los que están en campaña para que los elijan como los de la cuenca 3 y 6 y como el Metroplus y el mismo metro. Y más sin embargo hemos logrado mantener 833.000 ciudadanos del Valle de la Aburrá que nos seleccionan ante tantas opciones y que consideran que es preferible, y así lo dicen los números, utilizar un servicio público colectivo tradicional a meterse en una moto, a arriesgar la vida y a enlutar hogares y a cometer infracciones y a cizajear en determinado momento. Doctor Iván Darío, entonces, según eso se puede decir que el área metropolitana ha trazado mal estas políticas ahora con esas condiciones en que el transporte masivo no está dando mucho resultado. Eso no es el área metropolitana. Aquí hay un caos institucional, lo dijo el señor ministro, mencionó 5 autoridades, se le olvidó una. Él mencionó que había un problema, que Medellín era la mata del caos institucional porque existía área metropolitana, Secretaría de Movilidad, existía Metroplus, existía Metro, existía Alcaldía de Medellín, existía Ministerio de Transporte y se le olvidó mencionar que ahora existe Vicealcaldía también de Transporte. Y aparte de eso, existen muchas rutas que involucran otros municipios del Valle de la Aburrá, que prestan servicio en 2 jurisdicciones o 3 jurisdicciones. Entonces, no podemos hablar
de un caos institucional, de un problema del área metropolitana, sino que tenemos que hablar también de un problema de los estructuradores. Es que aquí colapsa el edificio Space y todo el mundo está encima del curador, encima de los calculistas, de los ingenieros, lo llaman a un hecho aislado, desocupan la torre 5 y van a desocupar las otras, a evacuarlas, y está haciéndose una investigación. Y colapsan todos los sistemas de transporte masivo y nadie pregunta quién hizo los cálculos. Y venimos haciendo cálculos y estructuradores que cobran miles de millones de pesos, que prometen que los sistemas están bien diseñados, que lo han diseñado con externalidades, prometen que el metro iba a mover 900.000 pasajeros en el año 92 y a la fecha de hoy, si no existiese el transporte integrado, movilizaría 280.000 pasajeros, con un Colombia mucho más grande. Prometen que en Cali, que se vendían 1.300.000 pasajes diariamente, iban a reemplazar el 97% de esos pasajes que los movían de 400.000 o 500.000 usuarios, y esos 500.000 usuarios rebajan a menos de 100.000 o 150.000 y nadie responde por esos fallos en los cálculos. Es en los estructuradores que cogen y abusan y engañan. Entonces el transportador le cree a un estructurador porque habla raro, porque vino de otra parte, que porque estructuró el Transmilenio y que eso fue muy exitoso, que hay que revaluarlo porque tiene subsidios gigantescos. En estos momentos ya tiene subsidios de 100.000 millones de pesos, y el SITP, que apenas lleva un año de operación, movilizó sino 27 millones de pasajeros, lo que equivalía a una movilización de 1.250 pasajeros por buseta día. Realmente la revista, y lo mismo que este programa, es un espacio abierto a los diferentes actores del transporte. Queremos irnos con la conclusión final del evento con el doctor Efraín Galeano Luján, presidente de la CTU. Doctor Efraín Galeano Luján, presidente de la Corporación de Transportadores Urbanos y uno de los gestores de este gran evento de transporte. ¿Cuál ha sido el diagnóstico de la actividad académica los 2 días? Bueno, lo primero es agradecerle a Voces del Transporte esta oportunidad para darles un mensaje acerca de las actividades que estamos desarrollando. El balance, por decirlo así, es de grande satisfacción porque estamos experimentando una unión estratégica entre la Cámara Sectorial del Transporte de la ANDI y la Corporación de Transportadores Urbanos de Medellín, y nos ha dado un resultado porque logramos hacer una amalgama de temas muy importantes para los diferentes sectores, tanto urbano como intermunicipal y especial, y los asistentes han estado muy satisfechos con toda la temática académica, y obviamente, como ustedes pueden observar, hay una muestra comercial igualmente de gran calado entre todos los asistentes, lo que ha hecho que este ensayo de integración y este evento de gran trascendencia lo podamos definir como de gran éxito, porque ha sido muy reconocido tanto a nivel de la muestra comercial como de la muestra académica. Los expositores han dejado satisfechos a la audiencia. Hoy hemos tenido unos charlas muy importantes como complemento a lo interesantes que fueron lo de ayer. Se inició con un tema que es destacable, como es el caso de la afectación tributaria en el transporte, y así sucesivamente hemos venido mirando los diferentes problemas que se presentan con la informalidad y la ilegalidad, y ahora los nuevos retos del transporte en las diferentes empresas, trayendo como modelo unos casos presentados en Francia y España que nos sirven de reflejo y de ejemplo a nosotros aquí en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana. Bueno, gracias a los oyentes, se nos quedó mucho tema todavía en el tintero para el próximo sábado. Doctor Luis Fernando, gracias por la compañía aquí en cabina, y yo creo que una feliz tarde para todos los oyentes. Muchas gracias a JJ Control, que es el mago de que este programa salga adelante. Y nos invitamos porque el transporte y la movilidad tienen una cita cada 8 días de 12:30 a 1:30
por la voz de la raza. Aquí finaliza su programa favorito, Las Voces del Transporte, especializado en todas las modalidades y servicios afines. Una mirada humana, un espacio de encuentro para los actores del transporte. Dirigen Luis Fernando Ospina Rúa y Luis Carlos Caramillo García, y con el apoyo profesional de Diana Isabel Fonseca Vélez, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Escúchanos todos los sábados de 12:30 del mediodía a 1:30 de la tarde por La Voz de la Raza 1200 AM, y síguenos en Twitter y en Facebook. Nuestro correo electrónico es lasvocesdeltransporte@gmail.com. Aquí finaliza Las Voces del Transporte. Los esperamos el próximo sábado aquí en La Voz de la Raza.